los tres últimos virreyes son militares, cosa que no lo habían sido antes, ¿eh? La mayoría de los virreyes podíamos considerar, eran militares, pero eran militares en el sentido de que eran gente noble, y de los nobles su vida normal se realizaba en el ejército, pero eran más bien políticos. Los últimos no. Abascal, Pezuela y La Serna son militares, y están ahí porque son militares, precisamente, porque había un problema al que había que enfrentarse. Los últimos 3 años, muy especialmente. Hay que tener en cuenta que La Serna llega al virreinato por la invasión de San Martín al Perú. Que lo han leído, saben muchísimo ya. San Martín desembarca en el Perú y es un desembarco muy curioso, un desembarco muy cauto. Parece que si el que desembarca con un ejército preparado es para hacer algo. Pues no, se queda quieto, no hace nada, y incluso en algún momento dado da unos pasos en falso que la Serna quería haber aprovechado y que no, la Pezuela no la dejó, y estaba ahí, pero no actuaba. Pero sí se deterioraba mucho la situación, hasta el punto, bueno, que hay una sublevación de militares para poner a La Serna, que La Serna, cuando llega, es el mismo día en que él se abandonaba el Perú. Él se iba ya, había pedido la licencia, asqueado de toda la situación, y se iba. Pezuela le hace teniente general y el resto de los generales le obligan a tomar el poder ante la situación militar que había. Y toma una resolución que va a ser definitiva, que es abandonar Lima, abandonar la capital. Eso que políticamente, claro, tenía mucha importancia, en el Perú de entonces estaba bastante justificado, y luego los años le dieron la razón, porque Lima tenía el poder. El poder siempre crea empleo y crea riqueza, pero la riqueza que tenía Lima sobre todo era comercial. Entonces, con San Martín a escasos 20 kilómetros y la escuadra chilena boicoteando el Callao, el comercio se había acabado. Y en cambio tenía menos población y tenía menos riqueza. Y la Serna decide retirarse al interior, se retira al Cuzco. El Cuzco estaba mucho más poblado, entonces repuso el ejército y lo repuso todo. Y en muy pocos meses cambió la situación por completo. Pero tan cambió la situación que envió una expedición con Canterac a los fortalezas del Callao. El Callao está como a 12 kilómetros de Lima. Estaba, 12 o 14, o 15, ya, por ahí. Entonces, ahora no. Ahora son todo casas y casi en el mar están las casas. Pero entonces estaba lejos. Y se había quedado, era la fortaleza más importante que había en el Pacífico, ¿no? En todo el Pacífico. La fortaleza más importante era el Callao. Y seguía siendo realista. Entonces manda una expedición, que como había quedado con ellos, manda expedición de Canterac para auxiliarlos si podía y si no, llevarse el armamento, que fue lo que se hizo. Canterac llegó sin que San Martín se moviera. Ocupaba Lima, pasó por delante, ni se movió. Bueno, y con un éxito no final, pero inmediato sí, porque al fin y al cabo es que la insurgencia de los virreinatos americanos es muy curiosa. Se hace principalmente por los criollos. Los criollos son los
mestizos, porque América entera es una población mestiza. Es muy curioso que ahora haya voces que hablan de genocidio español. Bueno, que vayan y pasen las calles. No es tan fácil como eso. No fue así. Lo que sí hubo fue una clase directora, que fueron los criollos, que en gran parte eran descendientes de peninsulares. Españoles eran todos. No se puede decir españoles y americanos. Eran todos españoles. Pero que eran peninsulares que se habían establecido allí. No recuerdo muy bien las fechas, las cifras, pero me parece que en el momento de la insurgencia había como unos 10 millones en todo el continente, ¿eh? Y de esos que fueran blancos había como 1 millón y pico. Me parece que son 3 millones de mestizos y el resto 6 o 7 de indios. Bueno, eso ya explica un poco cuál es el. Entonces, los mestizos, los criollos, lo que querían era gobernarse a sí mismos. No querían independizarse, nunca quisieron independizarse. Bueno, les puedo contar, hablo demasiado. No, para Bueno, nada. en un viaje mío al Perú, en un cóctel, es decir, en un ambiente muy poco político y más bien social, ¿no? Pues una señora dijo que era mucho mejor que volviéramos, dada la situación de nuestros políticos, que volviéramos a que nos gobernara el rey de España, que solo cobraba el 20%. Bueno, la verdad es que lo que querían era gobernarse a sí mismos. Normalmente los virreyes eran siempre no solo peninsulares, sino grandes personajes de la corte. Pero también estaban nombrados por la corte y no eran americanos, pues los obispos. Ya a partir de ahí sí, ni las audiencias, en parte por lo menos. Luego ya si se desciende un poco en la categoría pues, de párrocos, de sacerdotes, de jueces, eso sí. Ejército prácticamente no hubo nunca. Esas conversaciones mandan los liberales, que son unos verdaderos visionarios, creen que América se había levantado porque no estaban conformes con el régimen de España. No es verdad. Se había levantado porque querían gobernarse a sí mismos. Los criollos, los indios no. Es decir, los 7 millones estaban contentos como estaban. Bien. Pero lo que querían es otra cosa. Y entonces, convencidos de eso, mandan a unos agentes allí seguros de que van a resolver el problema porque hay una constitución en España. Bueno, la realidad no es esa, claro. La realidad es que lo que quieren es gobernarse. Y en Puchauca también hubo conversaciones en México y en Colombia, sobre lo que he escrito ya también un libro. Y bueno, están de acuerdo, sobre todo los militares están entusiasmados, se abrazan, lloran de alegría, bueno, porque al fin y al cabo habían estado juntos siempre en los cuarteles, eran no solo del mismo ejército, eran amigos. Y se acaba la guerra, están encantados. Pero el virrey tenía órdenes concretas de que no podía aceptar la independencia. Todo menos la independencia. Y los otros decían, únicamente independencia. Es decir, independencia en el sentido de lo que hemos dicho, de gobernarse a sí mismos. Pedían, por ejemplo, que no era contra la monarquía, pedían un rey que fuera infante de España. Los intentos de paz se hacen con impulso liberal. Es cuando hay una clave, que podemos adelantar ya, que es la traición de Riego. Después de aquella expedición de los 16.000 hombres que habíamos hablado, hay otra expedición todavía más importante de 18.000, con cerca de 100 buques, que van a Buenos Aires. Y por vez primera, un militar español se subleva para imponer una ideología al gobierno.
nunca había ocurrido. Había ocurrido sublevaciones en el siglo XVI de tropas mercenarias porque no cobraban. Y al que no cobra pues, se molesta, con motivos, ¿no? Entonces, sí, había habido en Flandes, había habido, pero no eran soldados como los del 19, con que habían hecho un juramento y con una lealtad, ¿no? Y eso sí lo hace Riego. Y esa expedición de 18.000 hombres no va. Se queda en Cádiz, se han sublevado y no van. Y para que tengas una idea de la importancia que podía tener esa expedición, aparte de que es la que hace que San Martín abandone Córdoba y Mendoza y vaya al Perú, primero al Chile y luego al Perú, porque no podía luchar contra los 18.000 hombres que le venían encima. Pero aparte de eso, es que en Ayacucho, entre los dos ejércitos, los dos que luchan, suman 14.000 hombres. Ahí iban 18.000 de un lado nada más.